Vamos a hablar de la vitamina D porque la prueba que en esta ocasión, cada conferencia es una prueba. Entonces, para los que nunca se han conectado a estas conferencias, hablamos de la fisiopatología, hablamos de la enfermedad, hablamos de la utilidad de esta tecnología en nuestro consultorio, o sea, con la intención de que sea algo práctico, no nada más cómo hacemos la prueba y cómo la podemos vender y cómo podemos sacarle provecho, ganancia. No tiene caso porque somos clínicos, porque nos importan nuestros pacientes, porque lo que hacemos se refleja y se proyecta en la salud de las personas. Vamos a empezar hablando de qué es y vamos a tener muy claro que el colecalciferol es cole porque viene del colesterol, ¿verdad? Entonces es una hormona, no es un nutriente, es liposoluble, es una amina que se descubrió después de la C. Entonces, este tipo de aminas se les fue denominando de acuerdo al alfabeto. Estamos hablando de 1922, por allá, cuando el doctor Elmer McCollum descubrió un extracto de hígado de bacalao, encontrando la vitamina D. Ahora la vitamina D3, que se forma a partir de la exposición del 7 de hidrocolesterol, eh, se convierte en la previtamina D3. Ahorita vamos a ver cómo se sintetiza. Tenemos la vitamina D3 y la D2, que son los dos precursores principales biológicamente inertes. Pónganse pilas, muchachos, ¿eh? O sea, aquí empezamos con la bioquímica. Tenemos que en nuestra piel tenemos este dehidrocolesterol, que no es lo mismo que tener grasa o sebo en la piel, para nada, ¿no? Tenemos el dehidrocolesterol y gracias a la 25 hidroxilasa, eh, perdón, no es cierto. El dehidrocolesterol y el ergocalciferol que están en la dieta, estos, es verdad, ambos, gracias a la 25 hidroxilasa en el hígado, se convierte en 25 hidroxicalcidiol o calcifediol, ¿verdad? Y luego este 25 hidroxicalcidiol por medio de la 1-alfa hidroxilasa en el riñón se convierte en la 1,25, que es el calcitriol, que es la forma activa, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos dos precursores, la D3 y la D2, ¿verdad? La gente nos pregunta, doctor, ¿cuál es mejor, la D3 o la D2? Bueno, de entrada ya sabemos que la D3 es mejor, ¿verdad? La ergocalciferol se obtiene de la dieta, la D3 se obtiene sobre todo de la síntesis en la piel. Vamos a hablar ahorita de cómo se sintetiza en la piel y por qué los rayos UVB y no UVA son los que nos ayudan en esta síntesis, ¿verdad? Entonces, la hidroxilación hepática del primer paso y la hidroxilación renal en el segundo paso, esto tiene para nosotros unas implicaciones de acuerdo a cómo están nuestros pacientes. Un paciente va a interesar, vamos a saber que su hidroxilación a ese nivel está reducida, y un paciente nefrópata, vamos a saber que su hidroxilación a ese nivel está reducida. La hidroxilación a nivel de riñón puede potenciarse si hay niveles bajos de fósforo y si hay un aumento en la paratormona, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque la paratormona estimula de absorba calcio en el intestino. Más adelante vamos a hablar de la función de la vitamina D en el intestino. Pero por otro lado, un aumento del fosfato va a disminuir la hidroxilación a nivel renal. La forma activa, que se llama 1,25 hidroxicalcitriol, en realidad es la forma más activa, porque la forma previa, que es el calcidiol, como vemos ahí en la diapositiva, en realidad también es activa, ¿sí? O sea, pacientes que tienen dañados sus riñones, ellos están funcionando con la 25 hidroxi. La 25 hidroxi también es una forma activa, pero es menos activa, ¿sí? Bueno, eh, y con respecto a de lleno ya ahora sí en lo clínico, ¿qué es lo que trabaja, en dónde trabaja el calcitriol? Vamos a dividir en tres funciones: las que tienen relación con los huesos, las que tienen relación con el sistema inmune
y muchos otros que vamos a denominar pleiotrópicos. Vamos a platicar esta noche sobre todo de las funciones inmunes, pero la homeostasis del calcio y fósforo es la principal función de la vitamina D, por lo tanto tenemos que tenerla muy clara. ¿Cuáles son las 4 causas por las que nuestros pacientes tienen disminución en los niveles de vitamina D? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que lo ingieren o lo absorben de forma deficiente, o no se absorben, no se exponen adecuadamente a la luz del sol, o tienen aumento en el catabolismo hepático o pérdida renal. O sea que hay una, en el hígado no, el hígado se come los precursores o no se metabolizan adecuadamente, no hay una hidroxilación adecuada, entonces no se genera la forma activa, ¿verdad? Y como última posible causa, una disminución en la síntesis. Vamos a ver eso más adelante. Ingesta deficiente. Bueno, pues estamos atendiendo pacientes mexicanos que nosotros tenemos, como ya lo saben, ahorita un colapso en el campo mexicano. ¿Han visto las noticias? Espero que no vivan debajo de una piedra. Eh, los agricultores están siendo atacados con drones por los narcos. Entonces, los alimentos están siendo están teniendo una disminución en el valor nutricional de la suplementación de oligonutrientes, ¿verdad? El calentamiento global, la pobreza y la inequidad, todas estas condiciones explican cómo la calidad de los alimentos es baja y también explican cómo la gente come chatarra, ¿verdad? Entonces, tenemos que si el alimento es deficiente o hay una absorción deficiente, como en el caso que ocurre en la senescencia, en pacientes ingresados a centros de rehabilitación, que tienen bajos niveles de actividad física, que tienen enfermedades como hepáticas, como fibrosis quística, como insuficiencia pancreática, o pacientes que ya sabemos tienen secciones del intestino suprimidas para absorber, como los pacientes bariátricos, pues eso también condiciona unos niveles bajos de vitamina D, ¿verdad? La deficiente exposición a la luz. Los baños de sol yo no los sugiero a los pacientes. Yo la verdad es que no les digo que es muy impreciso, es muy poco seguro. Tenemos, por un lado, el riesgo de la luz UVA que genera cáncer de piel y por un lado la luz UVB que es apenas el 5% de los rayos del sol. Entonces, no es muy efectiva. Sin embargo, todo el mundo sabe que la vitamina D, todos tenemos pacientes que nos dicen, doctor, pero si yo trabajo bajo el sol, pero si yo me expongo, eh, esto es muy, muy común, sobre todo en fenotipos de Fitzpatrick 1, ¿verdad? Es decir, la piel cuando no está expuesta por el confinamiento, por ingreso a centros de rehabilitación, por oficinistas, por empleados de fábricas, por taxistas, bueno, los taxistas se me hace que deberían estar incluidos en gente que sí se expone. Eh, Quemaduras extensas. Esto es, los pacientes mientras más melanina van a tener más resistencia a los rayos UV y son pacientes, por supuesto, los que tienen menos tendencia hacia de piel, ¿verdad? Esto ya lo sabemos, pero lo vamos a precisar por aquí, ¿verdad? Y también con respecto a nuestra latitud, acá en Nuevo León tenemos baja, baja radiación. Esto es, en realidad, en México nos podríamos considerar como que la radiación es menor. Sin embargo, la prevalencia de la deficiencia de vitamina D en realidad en todo el mundo es baja. Hay muchos asegúnes con respecto a los estudios que uno lea y esto lo comentaba en la conferencia pasada que también fue sobre vitamina D hace 3 meses. Hay estudios que patrocina el gobierno y el gobierno lo subsidian a empresas. Entonces las empresas fortifican su cereal y entonces por ahí puede haber un sesgo en donde los resultados no necesariamente arrojen que, eh, que los niveles sean reales porque pues se supone que los pacientes están siendo fortificados, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, hay mucho que platicar con respecto a la
a la deficiencia de la D. Espero que todo el mundo conozca y todo el mundo haya llorado con los hermanitos riñones. No se vayan a TikTok, no abran TikTok y vean el video, lo ven después cuando termine la conferencia. El aumento del catabolismo hepático o renal, pues puede ser porque un síndrome nefrótico, por ejemplo, tiramos la proteína transportadora, porque en las enfermedades hepáticas no hay hidroxilación, ya lo dijimos. También puede haber inducción de la falta de hidroxilación por medicamentos. Por ejemplo, la dexametasona, por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antifímicos, algunos diuréticos, algunos antihipertensivos. La disminución de la síntesis, por supuesto, puede ser también por una hidroxilación defectuosa, por una 1,25 hidroxilación defectuosa. Hay unas deficiencias genéticas que son el raquitismo 1A, que es la deficiencia 1,25, o el raquitismo 2, tipo 2, que eso es extremadamente raro, que está escrito en la literatura como 20 casos en todo el mundo. Dependiendo del receptor dañado, es el tipo 2A o 2B del raquitismo, ¿verdad? Bueno, bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que la vitamina D es una hormona, que es una hormona liposoluble, que es una hormona que tenemos unas causas y ahora, como somos bien inteligentes, también ya no sabemos que los pacientes nos tienen que entrar a nuestro laboratorio con niveles arriba de 30 nanogramos, ¿verdad? Los niveles, depende del laboratorio, tenemos que hacer la conversión con respecto a nanomoles o nanogramos. Si hay por ahí algún químico, bienvenidos y gracias por su presencia. Somos un equipo interdisciplinario de enfermería, de medicina, de nutrición, de los QFBs, los QEPs, todos unidos para que nuestros pacientes se encuentren en niveles de suficiencia. Los niveles de toxicidad pueden ser, por supuesto, también por iatrogenias o por automedicación. Siempre tenemos que estar pendiente de la automedicación. He tenido pacientes con toxicidad, de niveles de vitamina D altos. Vamos a hablar de los efectos más adelante. Los niveles de deficiencia, puede haber pacientes con riesgo cardiovascular, con cáncer, diabetes, depresión, disfunción cognitiva, hiperparatiroidismo, mala absorción de calcio, aumento en mortalidad. Los niveles de insuficiencia, puede haber un hiperparatiroidismo moderado, miopatías, osteopenia. Los niveles de suficiencia, pues se supone que no hay alteraciones funcionales, ¿verdad? Eh, en México, insisto, tenemos un nivel de insuficiencia de 30%, que depende de qué grupo haya publicado ese estudio, es sus consideraciones. Por supuesto que pues son distintos Méxicos, ¿no? Tenemos distinta población. Eh, en preescolares hasta 62%, en escolares 37%, mujeres 37%. Fíjense cómo en niños, en los menores de 2 años, prevalece los de 2 a 5 que los de 6 a 12. Esto tiene relación probablemente con el inicio de la alimentación. En cuanto a género, más en hombres, los niños. En cuanto a peso, en los niños de peso normal tienen mayor déficit que los que tienen sobrepeso o obesidad. Esto vamos a ver en los adultos, se invierte. Los adultos con sobrepeso tienen mayor prevalencia a la deficiencia de vitamina D, ¿verdad? Tenemos mayor disminución en los niveles de vitamina D en población urbana, que esto puede ser sesgado porque los estudios en el campo, en zonas rurales, pues ya saben que los mexicanos no necesariamente nos caracterizamos por tener unas cifras tan precisas de las estadísticas. Y bueno, con respecto a la región, bueno, pues los estudios pueden estar sesgados porque la población sea principalmente de la CDMX. Eh, por ahí vi que hay alguien de CDMX, hay una persona de Veracruz, le mandamos un saludo. No es de Poza Rica, afortunadamente creo que era de Orizaba, ¿verdad? Hay una situación ahí de catástrofe que ocurrió y esperemos que estén todos bien. Bueno, en adolescentes sigue siendo hombres y aquí ya se invierte que sobrepeso y en adultos ahora es en mujeres y ahora en sobrepeso. Y subrayé ahí el nivel socioeconómico. Fíjense cómo, pues ya lo saben, no respeta niveles socioeconómicos.
puede haber personas ricas y puede haber personas pobres que tengan niveles altos de déficit de vitamina D, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los efectos esqueléticos. Los efectos esqueléticos, eh, podemos pensar que niveles muy bajos de vitamina D, una persona podría venir a la consulta diciendo que tiene dolor, sensibilidad ósea, debilidad muscular, dificultad para la marcha, y empezamos el ratoncito a pensar y decir, bueno, pues, ¿qué será? ¿Tendrá alguna mielopatía? Pero podría ser una persona joven en quien no sospechemos de una osteopenia. Entonces, pensar en una osteomalacia puede ser algo pues muy raro. Por lo tanto, la prueba rápida de vitamina D es muy útil en estos casos, ¿verdad? La prueba, perdón, los niveles de vitamina D inciden en la absorción intestinal de calcio, sobre todo en el duodeno, mediante la promoción de claudinas, canales de calcio transmembrana y calvindinas. Las claudinas y las calvindinas son proteínas que promueven que haya un paso del calcio intraluminal al intracelular y que este gradiente de calcio no afecte la mera absorción por gradiente, ¿verdad? O sea, cuando se aumenta el calcio intracelular, las calvindinas y las claudinas ayudan a que el gradiente no se detecte como alto y que siga habiendo filtración. Esto, por supuesto, tiene modulación por la PTH y por niveles de fósforo. Bueno, si esta vitamina solamente se absorbería, sin esta vitamina solamente se absorbería del 10 al 15% del calcio. Imagínense que estamos hablando de una disminución del calcio muy, muy importante. Bueno, vamos a ver. Entonces, Lorena Coronel de Pruebas Rápidas en México me recomendó que hablara un poquito más sobre la inmunomodulación. Y la inmunomodulación es uno de los secretos de la vitamina D, y explicarle a nuestros pacientes cómo la vitamina D modula nuestras defensas y nuestra respuesta inflamatoria, pues puede ser difícil porque tendríamos que echar así un rollo medio mareador. Entonces terminamos diciéndole a los pacientes, la vitamina D sube las defensas y usted tómesela, ¿verdad? Pero lo correcto es que nosotros sepamos que la vitamina D tiene un receptor que se llama BDR, y este BDR entonces va a promover en todas las células una expresión de proteínas. Entonces, depende de la célula que esté estimulada, es lo que va a efectuar. Por ejemplo, en linfocitos T, que por cierto, todas las células inmunitarias tienen receptores de vitamina D, en los linfocitos T hay una promoción a los linfocitos T helpers. Voy a leerlo. Se inhibe la producción de citocinas proinflamatorias. Esto se modula la respuesta autoinmunitaria. Se reduce la capacidad de presentación de antígenos y la capacidad de estimulación de las células para la presentación de antígenos. Esto es, se modula cómo presentan el antígeno. La regulación de las células T reguladoras, promoción del cambio del fenotipo efector de células T helper tipo 1 y 17 hacia un fenotipo antiinflamatorio. Con esto tenemos una importante diana terapéutica. Estamos pensando, por ejemplo, en nuestros pacientes con psoriasis, con nuestros pacientes con artritis. Por supuesto, las inflamaciones que ocurren en síndrome agudo respiratorio severo, ¿verdad? Del COVID. Fíjense qué importante sería que nuestros linfocitos estén adecuadamente modulados para no generar un CIRI, ¿verdad? Una respuesta inflamatoria sistémica. La promoción del cambio de polarización de macrófagos, esto es la maduración de macrófagos. Los macrófagos expresan catelicidinas, defensinas, y estos son péptidos antimicrobianos. Entonces, una manera fácil de explicar a nuestros pacientes es decir que la vitamina D va a ayudar a que nuestros soldados puedan tener suficientes defensas, suficientes defensinas, catelicidinas, que son las balas con las que van a disparar contra los microbios, ¿verdad? Bueno, y ya hablando en órganos específicos, por ejemplo,
los niveles bajos de vitamina D pueden incrementar el riesgo de neumonías bacterianas. Puede haber una disminución en la incidencia de infecciones respiratorias en pacientes que tienen un nivel de vitamina D bajo, ¿verdad? Y hay un efecto protector contra infecciones respiratorias. Entonces, ahorita que estamos en octubre, que viene el aumento de nuestras consultas por infecciones respiratorias, debemos recordar que nuestros pacientes que ya les hacemos con las pruebas rápidas de México, la prueba de combo respiratorio, que los padres que nos piden, por favor, doctor, hágale la prueba de COVID, no sé si esto sea COVID. Tenemos pocos casos de COVID, ¿eh? Yo no he tenido tantos. Y ya tenemos la vacuna de influenza también, ya tenemos pacientes que empiezan ahí con cuadros respiratorios. Bueno, pues entonces le hacemos la prueba de COVID o el combo respiratorio y también le hacemos la prueba de vitamina D, porque los niveles de vitamina D pueden asociarse a una mayor susceptibilidad de desarrollar infecciones, eh, sobre todo en niños. Esos son los míos, esos son Leo y Vale, con su cubrebocas en la pandemia, ya están un poquito más grandes. La suplementación con vitamina D puede beneficiar a lactantes, preescolares y escolares, incluso desde 0 a 5 años, con una rápida recuperación y menos síntomas respiratorios. Argumentos para fortalecer la suplementación, ¿verdad? Bueno, inolvidable la pandemia. No hay evidencia de que la vitamina D, sabemos que no es protectora, sabemos que nos decían los pacientes que si tomaban, ¿se acuerdan cómo se llama este antiparasitario para los piojos? Bueno, ¿se acuerdan de ese antiparasitario? Invermectina, doctor. Ivermectina, exactamente. Un aplauso, un premio ahí, un descuento en la prueba de pruebas rápidas. La ivermectina, la vitamina D, se ponían a tomar cualquier cantidad de cosas. No previene, pero los estudios sugieren que el estado inadecuado de la vitamina D incrementa la susceptibilidad para la infección y la severidad del COVID. Estudios no demostraron un efecto que la suplementación sea riesgo para desarrollar el long COVID, ¿verdad? Pero sí hay un estudio interesante, hay un argumento interesante con respecto al fitness de la vacuna. Y estas diapositivas me las traje desde el 2022, por allá de cuando, ¿se acuerdan que a nuestros pacientes les decíamos, bueno, si te vacunaste con Astra, el booster puede ser Pfizer y la eficacia va a ser un 60%. Si te vacunaste con Astra y el booster es Moderna, la eficacia puede, pero por ejemplo, no puede ser que si te vacunaste con Pfizer, no te podías vacunar con Astra porque te daba horrible la reacción, ¿verdad? Bueno, pues la eficacia de las vacunas de COVID, que esta era una diapositiva con la que intentábamos explicar, bueno, había gente que nos preguntaba, doctor, ¿cuál me pongo? Es que yo tengo contactos y me pueden vacunar una u otra. ¿Y cómo ven? Me dijeron que me vacunara esta. ¿Puedo ir a Estados Unidos a vacunarme la Moderna? Pues la Moderna era la mejor, ¿verdad? La Moderna a los 200 días de vacunación tenía un 75-70% de efectividad. Entonces, los niveles de vitamina D parece que promueven esa vacunación. Yo el viernes pasado me vacuné neumococo, COVID, Moderna e influenza. O sea, ya están vacunando para el sector salud. Yo trabajo en un hospital público, entonces espero que ustedes ya también los estén vacunando. La positividad de las pruebas. Tenemos evidencia de que los niveles de vitamina D se asocian los bajos niveles de vitamina D se asocian con un alto nivel de positividad de las pruebas. Ahí tenemos una fotografía de la prueba COVID, de pruebas rápidas en México. Los desenlaces clínicos basados en los niveles de vitamina D, por niveles menores a 30, tenemos mayor severidad, mayor nivel de proteína C reactiva, mayor linfocitosis, mayor hipoxia, mayor mortalidad y mayor pacientes con inconsciencia. Todo esto bien triste, ¿verdad? Los niveles de vitamina D, que son los rojos, el déficit, los pacientes que tenían una enfermedad severa solía relacionarse a tener un déficit de menor de 20 nanogramos. Entonces, definitivamente que hay una correlación, ¿verdad? Y la necesidad de intubación o mortalidad. Por supuesto, también niveles menores a 12 nanogramos, pues 15 veces el riesgo de mortalidad y 6 veces el riesgo de ventilación mecánica. Bueno, pues terrible, ¿verdad?
La suplementación con vitamina D también es efectiva para las exacerbaciones del asma y del EPOC. No hay suficientes estudios en el asma, pero sí hay suficiente evidencia de las exacerbaciones, que es lo que nos importa. Con respecto a riesgo cardiovascular, pues aquí hay un estudio que dice que si tenemos a los pacientes en unos niveles alrededor de 70 o de 80 nanogramos de vitamina D, podría haber beneficios en su FA. Bueno, pues todo lo que pueda ser útil. Nuestros pacientes con añosos, pues ya los tenemos con una polifarmacia. La verdad es que yo creo que la suplementación sublingual tiene una cabida muy importante y tenemos que poder sugerirle al paciente que no son muchas pastillas, como muchas señoras dicen, ¿verdad? Muchos señores dicen, es que doctor, ya me estoy tomando muchas pastillas y aparte me voy a tomar la vitamina D. Pero hay presentaciones sublinguales o hay presentaciones mensuales también, ¿verdad? De un laboratorio muy conocido que no voy a mencionar porque no me patrocina, ¿verdad? La correlación entre niveles de indicadores arteriales, bueno, pues también hay niveles de vitamina D que se relacionan con el grado de pulso o niveles de presión arterial. Bueno, no es el tema de esta noche. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, por supuesto que se sabe que la deficiencia puede predisponer a enfermedades autoinmunes. O sea, ahí ya no hay una suposición, sino hay una evidencia de que los niveles bajos, entonces en nuestra historia clínica, que todos ustedes la hacen súper detallada porque son unos fregones en la historia clínica, eh, cualquier predisposición a una autoinmunidad, tenemos que automáticamente decir, bueno, a este paciente, a usted le voy a determinar niveles de vitamina D porque usted tiene predisposición a tener, por ejemplo, síndrome de antifosfolípidos, ¿verdad? Eh, la suplementación con vitamina D disminuye el riesgo de padecer AR o polimialgia reumática. Y niveles bajos de 25 hidroxivitamina D incrementan el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Por lo tanto, no hay excusa. Todos nuestros pacientes tienen que tener una prescripción muy precisa de sus dosis de vitamina D y lo vamos a hacer gracias a tener una tecnología, tener los niveles pronto en el consultorio. Bueno, la vitamina D también favorece la inhibición del virus, de la adhesión del virus a la célula hospedera y por supuesto modula la respuesta inflamatoria. La vitamina D no solamente bloquea la adhesión viral, sino también restringe a la infección por el dengue y a la replicación. El calcitriol inhibe que el estrés oxidativo de la célula hospedera y la activación de citocinas proinflamatorias. El virión genera nuevos virus, por lo tanto disminuye la infección por dengue, ¿verdad? Hay lugares en México donde todo el año hay dengue. Bueno, nuestros pacientes con obesidad, ahorita tenemos muchos pacientes que están usando un inyectable, que no voy a decir cuál, ¿verdad? Pero este inyectable que se usa mucho y está de moda en México para el sobrepeso y la obesidad, bueno, pues todos los pacientes hay que determinarles niveles porque los niveles de vitamina D están bajos debido a una pobre expresión de un citocromo, que ese citocromo ayuda a la hidroxilación. La vitamina D, al ser liposoluble, bueno, pues por supuesto que se secuestra, así como en el agua, ¿verdad? La grasa secuestra el agua, secuestra los niveles de vitamina D, y entonces los pacientes resultan con niveles bajos de vitamina D. Con el cáncer, muy delicado, sugerirle a un paciente que la vitamina D le pueda curar el cáncer para nada, ¿verdad? La suplementación con vitamina D no afecta la incidencia. Sin embargo, regímenes de dosificación diaria versus la mensual podría a la larga tener un desenlace de disminución en la mortalidad. Eso puede ser interesante para una persona eh, que, ya saben, los pacientes con cáncer son pacientes que escuchan muchas opciones en esa fase de duelo, en la fase de negociación del duelo, están buscando muchas opiniones y nuestra opinión tiene que ser muy certera y muy precisa, ¿verdad? Bueno, todo el mundo conocemos las pruebas rápidas, se tiene que hacer una punción con esa lanceta, esa amarilla que la gente le tiene mucho miedo. Yo a veces saco mejor la plumita del glucómetro.
La gota tiene que estar muy bien hecha. En recomendaciones, hay que darle al paciente un Kleenex, hay que sentarlo. ¿Cuántos hemos tenido pacientes que con la gotita de sangre empiezan a ponerse pálidos, a sudar? Un paciente hasta casi se me convulsiona. Tenemos que usar guantes, tenemos que usar lentes, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que poner un mantel como los dentistas, tenemos que tener los cassettes rotulados. eh, Les confieso que una vez, pues, dos cassettes, ahí ya no sabía cuál, lo bueno es que salen los dos positivos, pero la verdad es que la prueba rápida es un momento, es un pequeño, gran momento para nuestros pacientes. Y siempre recordar la máxima, las pruebas son para confirmar o descartar una sospecha clínica. Por lo tanto, nosotros somos quienes la pedimos y nosotros somos quienes la interpretamos. Debemos de hacerla frente al paciente. La prueba rápida no se hace a escondidas. Los pacientes sospechan. ¿A quién le gusta? Ahí no supimos si le hicieron o no, y que nada más salga un químico o un enfermero o el mismo médico y diga, su prueba fue positiva. Ah, doctor, ¿y dónde está? Híjole, la tiré. Pues, la verdad es que no tenemos por qué perder credibilidad. Eh, la prueba se debe hacer cada 4 meses, cada 6 meses. ¿Y qué vamos a hacer con la prueba? Esto es algo nuevo que me gustaría incluir en las conferencias de pruebas rápidas de México. Bueno, tenemos el resultado bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un nivel muy bajo? Por supuesto que al paciente hay que hacerle unas evaluaciones complementarias. Tenemos que buscar hiperparatiroidismo, tenemos que buscar resorción ósea, tenemos que buscar cómo están sus riñones, cómo están sus hermanitos riñones del dedo. Bueno, ahorita lo ven. Tenemos que buscar enfermedad celíaca, tenemos que buscar si hay dolor óseo, pues hacer sus radiografías. Pero, por supuesto que lo vamos a suplementar. Las presentaciones todos las conocemos. Tenemos vitamina D3, tenemos vitamina D2, tenemos calcitriol, las equivalencias. Ahí tenemos que 1 microgramo es igual a 40 unidades, entonces 1 miligramo es igual a 40,000 unidades. Entonces, hay presentaciones que nos muestran los miligramos y hay presentaciones que nos muestran las unidades. Casi todos nos vamos a fijar en las unidades. Es suficiente. Y muchas de las presentaciones en el mercado son muchísimo más altas. En realidad, está bien que demos una sobredosis, entre comillas, ¿verdad? O sea, no es tan seguro, no es tan inseguro, perdón, una dosis de 4,000, 5,000 unidades al día, salvo que haya alguna condición en la que se pueda acumular, ¿verdad? Niveles menos de 12, vamos a dar 50,000 unidades a la semana por 6 a 8 semanas y luego nos quedamos con 800 al día. Niveles de 12 a 20, vamos a dar 800 al día. Niveles de 20 a 30, bueno, pues con 600 es suficiente. Y en el embarazo y lactancia va a ser considerado como una suplementación normal, 600 al día. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hermanos riñones que nos piden agua? Si un paciente nefrópata está con una tasa de filtrado glomerular arriba de 30, vamos a considerar una suplementación de 600. Y en pacientes que tengan una disminución en su filtrado, creo que lo correcto sería mejor cambiar a calcitriol a 0,25 microgramos al día, porque es más fácil que la absorban y más fácil que se utilice, que sea la forma activa. En un paciente con una mala absorción tenemos que irnos a dosis monstruo porque estos pacientes pueden desarrollar consecuencias de esta hipocalcemia crónica. Incluso en el raquitismo tenemos que dar también calcitriol como si fuera un paciente nefrópata. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Excelente, muchísimas gracias, doctor Yair. Gracias por fortalecer, ¿no?, el tema de vitamina D. Quiero invitarlos a la siguiente ponencia. Vamos a estar con el doctor Ramón Álvarez Gil, ginecólogo y obstetra. Vamos a estar el jueves 23 a las 8:30 de la noche, en la próxima semana. Y también vamos a estar aquí en Puebla de manera presencial. Si ustedes se encuentran aquí en Puebla o desean venir, vamos a estar presentando la metodología de BPH con el doctor Carlos. Él es ginecólogo obstetra y bueno, vamos a estar compartiendo todo lo nuevo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un verdadero placer todos los días estar en contacto con ustedes, resolver sus dudas y toda la información sobre esta conferencia, la conferencia grabada y todo lo que hemos creado para ustedes las van a recibir el día de mañana. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima reunión.